Bienvenido, mi hermano de Oakland, pero que en realidad es de Antioch. Yo espero que nuestro pastor e iglesia de Oakland todavía deseen desarrollar una amistad con nosotros después de que se den cuenta. Ellos ya saben. Es lindo poder trabajar de esa forma, ¿no, hermanos? Todos somos uno. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Primera de Corintios 12, versículo 12 y 27. Dice el texto bíblico, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros en particular. Primera y segunda de Corintios son cartas que el grupo de Corintios, y dependiendo en la situación en la que se encontraba Pablo o los apóstoles, ¿verdad? Ellos escribían inspirados por el Espíritu Santo para ayudar con las condiciones y los desafíos relevantes en ese momento, que en realidad son principios que encontramos para todos, ¿no? Para todo tiempo en realidad, y por eso estamos viendo esto ahora. Y pues Pablo empieza a escribir esta carta porque ve y escucha de los desafíos. Cuando usted abre Primera de Corintios, el capítulo 1, usted va a encontrar allí que hay desafíos en cómo se está llevando a cabo la obra de Dios, de la forma que se están desarrollando las relaciones. Y tristemente, como suele suceder con la experiencia humana, a veces empezamos a desarrollar relaciones no muy saludables, aún dentro del pueblo de Dios, ¿no? No estamos en el cielo todavía. Y es lo que Pablo está tratando de ayudar aquí a Corintios a entender. Cuando tú lees el capítulo 12 es una descripción del cuerpo, digámoslo de esta manera, es una descripción de la anatomía espiritual del cuerpo de Jesús. Es lo que es 1 Corintios. Y entonces, vienen a darme un micrófono. Wireless. Gracias, mijo. Thank you very much. Y cuando llegamos aquí a 1 Corintios 12, Pablo hace unas declaraciones muy, muy interesantes. Y queremos ver eso juntos. Cuando nosotros hablamos de unidad, posiblemente no vemos lo que hay en realidad más allá de lo que el texto nos está tratando de explicar. Literalmente, aquí Pablo está explicando que aquellos que siguen a Jesús son, ¿qué? Literalmente el texto dice que nosotros somos el cuerpo de Jesús. Así literalmente. No solamente la iglesia de Dios, ¿me entiende? Así de una forma que eso es correcto. Pero Pablo usa una terminología específica para tratar de ayudar a la iglesia en Corinto y también ahora a nosotros entender en particular este aspecto, hermanos, de la unidad. Y él dice, ustedes son, como quien dice, ustedes son Cristo. Y se me quedan calladitos todos. ¿Cómo que son Cristo, pastor? No blasfeme aquí, por favor.
No, no me malentienda. Hermanos, usted y yo, esta semana estuve leyendo acerca de unos diferentes descripciones de la obra de Dios en los escritos de Elena de White, y ella menciona en una ocasión que casi en todos los casos, no todos, ¿verdad? Pero casi en todos los casos, cuando Dios obra, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios toca las vidas de sus criaturas, casi en todos los casos, Dios nos usa a nosotros para tocar a otros. Por eso Pablo tan clarito explica que nosotros somos el cuerpo de Jesús. Porque en algunas ocasiones, hermanos, usted y yo, para muchas personas, seremos el único o la única representación de Dios para ellos. Pablo dice, ustedes son Cristo, son el cuerpo de Jesús. Son el cuerpo de Jesús. Ahora, cuando Pablo hace esta referencia, él se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento. Cuando usted va a Deuteronomio, capítulo 6, y puede ir para allá conmigo. Deuteronomio, capítulo 6. Y déjeme explicar un poquito acerca de Deuteronomio. Capítulo 6, en particular, versículos 4 al 6. ¿Por qué tenemos la Biblia nosotros ahora? Sí. Pero, pero ¿quién nos dio la Biblia hoy? No hoy, sino, ¿por qué tenemos la Biblia hoy? ¿Quién nos la dio a nosotros? Sí, Dios, usando los profetas, pero en particular, ¿qué origen tenían estas personas que fueron inspiradas por Dios? ¿Qué etnicidad? Eran los judíos, los hebreos, israelitas, ¿no? En la cultura hebrea hasta el día de hoy, Deuteronomio 6, hermanos, versículos 4 al 6, le llaman ellos the Shema, la declaración, la Shema, la oración del Shema. Y esta oración es la más sagrada de todos, digamos, textos, oración en la religión judía hasta el día de hoy. ¿Okay? ¿Por qué? Deuteronomio 6, versículo 4, nos dice lo siguiente. Deuteronomio 6, 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Jehová es qué? Jehová es uno. Número uno. En la cultura hebrea, para los judíos, se cree, especialmente los religiosos, hoy en día muchos judíos, el 70% de ellos son seculares, no creen en Dios. Muchos judíos son ateos, son budistas, todo menos, bueno, muchos son cristianos, pero dentro del judaísmo, la relación entre el cristianismo y el judaísmo es otra historia, otro mensaje, ¿verdad? No es buena por la historia. Pero dentro del judaísmo y de los religiosos hoy en día, este texto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jehová es uno. O sea, no hay ningún otro Dios fuera de este un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El judío rechaza la Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios es. Pero nosotros vamos a ver algo muy interesante esta mañana, hermanos. Jehová es uno. Quiero que usted medite conmigo. Mire lo que dice el versículo 5.
Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Se da cuenta que desde el principio la experiencia del nuevo pacto fue el deseo de Dios desde el principio, hermanos? Grabar su ley en el corazón. No solamente en tabletas, ¿verdad? De concreto, sino aquí, las tablas del corazón. Ahora, yo quisiera proponerles el día de hoy lo siguiente. El enemigo de Dios, Satanás, odia a Dios tanto, hermanos, por lo que ocurrió en el cielo y la guerra que ha habido entre Dios y el enemigo por miles de años ahora. El diablo sabe que con Dios no puede. ¿Okay? Él sabe eso. Entonces, para llegarle a Dios, ¿qué hace Satanás? Sí. Se venga con sus hijos y nos viene a hacer guerra a nosotros. Ahora, sígame cuidadosamente. Y llegó la flor de mi casa. I'm telling them that the flower of my home just came in. Happy Sabbath, baby doll. Satanás ataca a los hijos de Dios muy en particular por lo siguiente. Cuando usted lee en Génesis, usted va a ver ahí en el capítulo 1, usted puede estudiar esto después, ¿verdad? Pero Génesis capítulo 1 nos dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? A la imagen de Dios. Esa imagen la vemos claritamente expresada en la creación de ¿quién? Del hombre, pero específicamente vemos a ¿quién? A Adán y a Eva. En un momento dado, cuando tú vas a Génesis, tú ves allí que Dios, y ¿sabe qué, hermanos? Vamos ahí porque les quiero enseñar algo muy importante. Génesis 1. Mire lo que hace aquí Moisés debajo de la inspiración del Señor. Capítulo 1, y vamos al versículo 26. Y mire cómo escribe aquí Moisés. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios, hablando él en singular o en plural, cuando dice, hagamos al hombre. Él está hablando en plural, ¿no? Hagamos. Pero cuando usa la palabra hombre, aquí se registra plural o singular. Singular, pero la palabra hombre también se puede usar en plural, ¿no? Pero mire lo que dice aquí el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. La palabra lo es singular o plural. Singular. Pero mire lo que dice el texto. Lo creó varón y hembra, los creó. Se ha de haber equivocado el profeta, ¿no? No sabía la gramática muy bien. No se equivocó. El judío hoy en día, vamos a Deuteronomio 6 porque quiero mostrarles algo. El judío hoy en día rechaza la Trinidad
porque aceptan el texto como se lee allí, ¿verdad? Dios es uno. Ustedes cristianos le llaman a Jesús Dios también. Esto es idolatría. ¿De dónde se consigue la idea que Dios es singularmente uno nada más? ¿Okay? Aquí en Deuteronomio 6, versículo 4, cuando el texto dice, no, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Esa palabra uno en el hebreo es la palabra ejad. Usted sabe que los hebreos usan la garganta bastante. Ejad, ¿no? Ejad. Y como que están limpiando la garganta, ¿no? Sí, así. Es a guttural sound, se dice en inglés. Esa palabra ejad se usa en muchas partes del Antiguo Testamento para designar uno. Lo que ocurre, hermanos, es de que como en el siglo XII, cuando uno de los rabinos muy destacantes en el judaísmo, que se llama Rashi, estuvo dando, hay comentarios de él, ¿verdad? Hoy en día que son como libros sagrados en el judaísmo, para los religiosos en particular. Él hizo un comentario sobre este texto. Y el comentario de él fue el siguiente. Él dijo, la palabra ejad no es la mejor palabra aquí. Es mejor usar la palabra yahid. Yahid, no ejad. ¿Qué es lo que hizo el rabino o el rabí? Él inyectó, él añadió una palabra, un concepto particular. Y por cientos y cientos de años, la idea es que es yahid y no ejad. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. Aquí tenemos ¿cuántas sillas? Digamos que aquí hay 30 sillas, ¿verdad? La palabra ejad es lo siguiente. Aquí tenemos un grupo de 30 sillas. Un grupo, la palabra ejad. Un grupo, pero dentro de ese grupo hay 30 sillas. La palabra yahid, vamos a usar esta silla de aquí. Aquí tenemos una silla. La palabra es yahid. Tú no puedes usar la palabra yahid para hablar de un grupo en donde tienes muchos, ¿cómo diríamos? La palabra se me va, ¿no? Elementos es la palabra, donde hay muchos elementos. La palabra yahid solamente se usa cuando es una cosa singularmente, específicamente hablando, una silla. Entonces este rabí, como es muy famoso, la idea que él presenta en su comentario es lo que se ha aceptado en el judaísmo por muchos años ahora. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes ahora una idea que en realidad no es una idea bíblica. Y no pierda el punto de esta mañana. Es mi opinión, hermanos, y mi entendimiento, que el diablo, el enemigo de nuestras almas, entiende todo esto. Y por eso, una de las razones que nosotros peleamos tanto teológicamente. ¿Usted ha sido parte de algún debate sobre la Trinidad? Como abundan esos debates, ¿no? Que no son tres, que en realidad vino del Padre, que no, en realidad fue uno al principio. Y se han escrito libros tras libros dentro de nuestra misma denominación. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos juntamos para debatir este asunto? ¿Hay beneficio? ¿Qué regularmente ocurre?
nos ponemos los guantes, es lo que ocurre, ¿no? Disensión es lo que ocurre exactamente. Con ese concepto tan sagrado y tan lindo que Dios nos ha dado, nosotros en el nombre de Dios nos ponemos a pelear, hermanos. Aquel concepto que en realidad en sí, en su esencia, nos ha de enseñar que así como Dios es uno, nosotros somos llamados a ser uno. Pero nos ponemos muchas veces a pelear. Este concepto que vemos aquí es sagrado, hermanos. Porque la esencia de Dios, y no pretendo esta mañana tratar de sonar como que yo entiendo la esencia de Dios. El punto que estoy haciendo básicamente es esto. Porque a Dios lo vamos a estar estudiando por una eternidad, hermanos. Lo único que estoy tratando de resaltar aquí es lo siguiente. Que cuando Dios hizo al hombre y Él dijo, hagámoslo a imagen nuestra, parte de la esencia de Dios tiene que ver con la multiplicidad de Dios, hermanos. ¿Y por qué es importante esto? Usted sabe, hermanos, que dentro del cristianismo, dentro de círculos religiosos, ¿cuánto daño se ha hecho? ¿Cómo se dice en español? Con el esa palabra se me va. Necesitamos aquí a nuestro teólogo Iliam, que nos ayude un poco. Usted sabe el patriarchism que le decimos en inglés. Básicamente lo único que estoy tratando de decir es de que dentro del mundo cristiano se ha creído que porque el hombre es la cabeza, ¿cómo hemos mal usado dentro de la iglesia esta idea para manipular, para dominar? Y usted puede añadirle adjetivo tras adjetivo tras adjetivo. Cuando usted lee, hermanos, en Génesis, antes del pecado, Adán y Eva, Dios le pidió a ambos que dominaran la tierra. Ese es otro sermón, pero nada más inyecto este punto. Fue después del pecado que la mujer tuvo que estar sumisa al hombre. Se me puso calladito, especialmente en la cultura latina, ¿verdad? Yo soy mexicano, yo entiendo de lo que estoy hablando. En la mente de Dios, hermanos, en la mente de Dios no existe el dominio de uno sobre el otro. No existe, hermanos. No existe. Y en gran parte, creo yo de todo corazón, que nos hemos confundido con esto y hemos tratado al prójimo incorrectamente con poder y manipulación, porque en realidad en sí, en su raíz, se malentiende este concepto de lo que Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 12. Escuchen lo que lo voy a explicar. Si Dios mismo, hermanos, si Dios mismo, siendo el monarca más poderoso que ha existido y que existirá por toda la eternidad, si Él como Dios todopoderoso, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si ellos entre ellos mismos
trabajan juntos y se respetan y se aman y nunca hay un sentido de manipulación para nada. Cuando tú lees la escritura no se ve eso para nada. Cuando nosotros obramos y vivimos fuera de ese contexto que encontramos en la deidad, no pierda el punto esta mañana. Cuando nosotros nos salimos de ese contexto, porque nosotros somos creados en la imagen de ¿quién? Y esa imagen nos enseña que tres son ¿cuántos? ¿Cuál es el tema del sermón? ¿Cuál es el título del sermón? 1 más 1 en las matemáticas del cielo es 1, hermanos queridos. Pero el hombre, guiados con malas intenciones e ideas erróneas, el hombre no nos gusta eso. La carne le gusta manipular y dominar. Y esta mañana yo quisiera desafiarte, querido varón, en particular. Esto es también para las damas, pero en particular, por un momento quiero hablar con los hombres. El cuadro que nosotros vemos en la deidad es que uno se da por el otro. Cuando tú lees Efesios, querido padre, Efesios 5, léelo después. El llamado para el hombre es amar a su esposa ¿cómo? Como Cristo ama a su iglesia. Es el tipo de amor que nosotros vemos en la deidad. Se cuenta la historia verídica de un emperador chino. Él estaba por fallecer. Mandó a pedir a todos sus hijos, eran 16 hijos. Y en su lecho de muerte, él está tratando de darles a los hijos unas últimas palabras para que ellos se mantengan fuertes y su reino se mantenga fuerte, el imperio que ellos manejaban. Y los 16 hijos estaban alrededor de la cama mientras el padre estaba ya por fallecer. El padre les dice: hijos, quiero que tomen, le dijo al hijo que estaba acá, quiero que usted tome una flecha y québrela. Agarró la flecha el hijo, la quebró. Entonces el papá le dijo: ahora quiero que tomes una flecha de cada uno de tus hermanos. Entonces fue y colectó una flecha de cada uno de los hermanos, ¿no? Y ahora este hijo tenía 16 flechas en su mano. Y el papá le dice: ahora quiero que las quiebres, así juntas. ¿Usted cree que pudo quebrarlas? Dios quiere prepararnos, iglesia querida, para conquistar. Pero si no estamos unidos, seremos conquistados. ¿Usted me entiende? Es en la unidad, porque acuérdese que ese es el modelo en el cual fuimos creados, ¿correcto? La imagen de Dios es Padre, no es Yahid. La imagen de Dios es Ejad, hermanos. Tres son uno.
Y en la mente humana a veces es difícil porque el espíritu de Satanás es querer estar arriba del otro. Y es cuando nos metemos en problemas. Porque la iglesia de Dios ha sido llamada, como dice el apóstol Pablo, somos uno. Y luego dice, en particular, él específicamente dice, ustedes son Cristo, o sea, son el cuerpo de Jesús. Eso es increíble, hermanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Le voy a contar una historia verídica que me sucedió. Oh, wow, ya son las 11:25. Ok, voy cerrando con esta historia verídica que me ocurrió a mí, hermanos. Cuando yo primero comencé a pastorear, usted sabe, uno comete diferentes errores, los sigo cometiendo, ¿verdad? Pero cuando uno está verde y empieza a trabajar uno en cualquier rama, ¿verdad? Uno hace errores. Y pues yo llegué a mi nuevo distrito y empezamos a trabajar y gloria a Dios, el Señor estaba obrando y el Señor nos estaba dando almas, estábamos bautizando, pero había desafíos. Y recuerdo que después de como un año de estar ahí, empecé a notar una tensión que había con algunas de mis ideas y uno de los veros líderes que tenía unos 35 años. Casi que dice la madre. Era un anciano, el primer anciano que pues tenía 35 años. Y en realidad ahí se hacía lo que él decía, ¿no? Y pues aquí viene este jovencito, pastorcito, verde, ¿qué va a entender él, no? Y recuerdo que en las juntas empecé a ver después de un año, al principio éramos buenísimos amigos. Me llevó y te quiero poner en la radio y necesitamos comprar este edificio grandísimo, la iglesia está creciendo, no sé qué cuánto. Está bien, hermano, está bien, amén, amén, crezcamos la obra de Dios. Pero llegó el momento cuando en la junta empezamos, pues yo no siempre concordaba con todo lo que él decía. Y como el Señor nos ha llamado a dirigir, no porque somos amigos, sino porque hay que dirigir con principio, ¿verdad? Y a veces, aunque queremos ser amigos, hay que dirigir con principio. Y pues empezamos a chocar un poquito. Yo trataba de no chocar tanto, pero yo vi que no le entraba yo mucho ya. Y recuerdo que después de un año y medio, él empezó a reunir juntas, hermanos, a organizar, no a organizar, sino a llamar juntas cuando yo estaba con los jóvenes. Me pidió la conferencia ayudar con los jóvenes y había campamentos durante el verano. Íbamos, asistíamos, ayudábamos a los jóvenes y él empezaba a tener juntas. Y recuerdo que en una ocasión, creo que fue la tercera junta, yo dije entre mí, pues esto no está bien porque las juntas que se están llevando a cabo son porque hay que cambiar el pastor. Y yo dije entre mí, wow, ok, no, porque pues, si es tiempo de irnos, pues es tiempo de irnos, ¿verdad? Pero a veces es la mano de alguien más, usted sabe cómo funciona eso. Y pues empecé a orar y le dije a mi senior pastor, a mi pastor, arriba, mi superior, le dije, mira, eso es lo que está pasando. Él me había dado 2 iglesias, se quedó con 2 y pues así trabajábamos, ¿no? Me dijo, cuando tengas un problema muy serio me dejas saber. Y pues así ocurrió, le expliqué lo que estaba sucediendo. Y hermanos, para hacer la historia que es larga, un poco más corta, fuimos a visitar a este hermano querido y yo traté de contactarlo varias veces antes y le expliqué en mensajes y lo demás. Él ya sabía, me imagino, por qué venía yo con mi senior pastor. Cuando nos vio, nos dijo, ustedes no vienen en el nombre de Dios, y nos aventó la puerta. Entonces nos vimos el pastor y yo y pensamos, ¿será que le tocamos otra vez o nos vamos? Pues le tocamos otra vez. Y nos dijo, ustedes aquí no son bienvenidos. Pues nos fuimos.
Hermanos, le dejamos saber a ese primer anciano que íbamos a tener que tener una junta de negocios para lidiar con ese caso en particular. Y pues se llegó el día, él era invitado para que él pudiera escuchar y compartir su perspectiva. Y recuerdo, hermanos, que la iglesia entera votó para disciplinar. Imagínense, este primer anciano después de 35 años. No fue fácil eso, hermanos. La obra de un pastor no es fácil cuando empezamos a tener que lidiar con cosas difíciles, ¿no? Pero si uno no tiene cuidado, a veces la obra de Dios se puede destruir cuando uno no lidia con los asuntos como uno debe. Y recuerdo que él, su esposa y 2 familias al siguiente sábado pararon de venir a la iglesia. Y al mes se empezaron a ir varias familias. Y en 2 meses, hermanos, la iglesia quedó a la mitad. Y pues el presidente se juntó conmigo. Él ya sabía lo que estaba ocurriendo por mi senior pastor. Y me dijo: Gabriel, mira, estamos al tanto de lo que está pasando, estamos orando por ustedes. Y él sabía pues que en realidad yo seguí el protocolo y no estaba en realidad fuera de línea, ¿no? Pero se me había ido la mitad de la iglesia. Eso es un shock. Yo pensé entre mí: Señor, esto no es para mí, Padre. Tú me llamaste, tú no me has llamado a esto, Señor. Bueno, pasó el tiempo, hermanos, y los hermanos que quedaron me decían: pastor, vimos a fulano de tal y pues les dijimos que por qué se habían ido. Entonces yo empecé a explicarle, y aquí va el meollo de lo que quiero dejarles esta mañana. Les expliqué a los hermanos: miren, hermanos, estos hermanitos han sido confundidos. Usted no se ponga a pelear con ellos. Cuando usted los vea en la tienda o le llamen o los vea por ahí, usted dígales que los amamos, que los extrañamos, invítelos a que regresen a la iglesia. No se ponga a pelear con ellos. Y cada hermano que empezaba a hablar con ellos empezó a usar ese método de ser más positivo, más cariñoso. Y me tomó tiempo de ayudar a los hermanos a entender que esta lucha no es de carne y hueso, no es contra nosotros. Esta lucha es contra potestades, con demonios, hermanos, que nos quieren hacer pelear uno con el otro, queridos hermanos. Y les dije a los hermanos: no se cieguen, amen a estos hermanos. Para la gloria de Dios, todos 12 meses después regresaron a la iglesia, hermanos, menos este hermanito anciano. 2 cosas quiero dejar con ustedes el día de hoy. Dios desea usarnos aquí, hermanos, pero es imperativo que seamos uno, hermanos. Para llegar a ser uno, necesitamos seguir en las pisadas de Jesús. Específicamente, va a haber desacuerdos entre nosotros. Va a haber malentendidos. Nos vamos a ofender. Pero la bondad, el cariño que nosotros vemos en la vida de Jesús es lo único, hermanos, que conquista el corazón humano para largo plazo. Y es lo que queremos establecer aquí en esta iglesia: un ministerio fuerte que se sostenga a largo plazo. Y eso se hace solamente usando y siguiendo las pisadas y los principios de Cristo, hermanos. Y mi desafío es este. Yo sé que aquí han tenido algunos desafíos en el pasado, pero en el nombre de Dios, yo les insto, yo los invito, hermanos, el día de hoy muy específicamente,
a que usted vea hacia el cielo. Cuando usted sea desafiado por los desafíos, los problemas, los malentendimientos, usted ve hacia el cielo, recuerde en qué imagen usted fue creado. Y recuérdese que cuando nosotros obramos fuera de esa imagen de la unidad, no salen las cosas bien. Por lo tanto, la invitación es: hay que llegar a ser uno, hermanos, porque somos Cristo para el mundo. Que el Señor nos bendiga. Hay lindos planes para este grupo, pero hay que unirnos como nunca. Como dice el dicho, ¿verdad? En la unidad está la fuerza. Y eso es literal, hermanos. Padre bueno, te damos gracias por este momento y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y tú hagas lo que tengas que hacer, oh Dios, para vivir y obrar y movernos dentro de la imagen en la que hemos sido creados, oh Dios, siguiendo en tus pisadas de la unidad. Ayúdanos a amarnos, a perdonarnos, a entendernos, a ser pacientes los unos con otros, a vernos como tú nos ves a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y corro hacia arriba, hermanos. Que el Señor los bendiga.